Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para el día de hoy tenemos el tema de los enlaces químicos químicos atípicos. Enlaces químicos atípicos. Bueno, esta ya es la última clase sobre estos temas de enlaces químicos. Bueno, por un lado. Por el otro lado, ¿qué significa la palabra atípicos? Es decir, que son enlaces que no son muy típicos, o sea, no son muy comunes de ver, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con el primer enlace, denominado 3 centros, 2 electrones. O en otras palabras, 3 átomos unidos mediante la interacción de solamente 2 electrones o mediante el entrelazamiento de 2 electrones. Este tipo de enlaces se presentan en moléculas inorgánicas. Moléculas inorgánicas. Por ejemplo, el diborano, que su fórmula química es BH6. ¿Sí? La unión de átomos, perdón, aquí va un B2H6. La unión de dos átomos de boro con 6 átomos de hidrógeno, conocido como el diborano. Este compuesto inorgánico es el más sencillo de los compuestos que se puede clasificar mediante este tipo de enlace 3C2E. Bueno, el segundo tipo de enlace es 3C4E. Eso quiere decir 3 centros, 4 electrones, o en otras palabras, 3 átomos unidos mediante la interacción de 4 de sus electrones. Bueno, acá también este tipo de enlace se presenta en moléculas inorgánicas. Bueno, un ejemplo muy claro de ellas es el pentafluoruro de fósforo. Entonces, recordemos que es la unión de átomo de fósforo con átomo de flúor. En esta ocasión se denomina pentafluoruro porque lleva en la molécula
5 átomos de flúor. Aquí también se presenta, pero este ya es un caso en extremo particular, que es la unión del xenón con el flúor. Decimos que es un caso particular, y muy particular, es porque recordemos que el xenón es un gas noble. Debido a esta característica de ser gas noble, no tendría por qué combinarse con otro tipo de elementos para completar su octeto. Mas, sin embargo, recientes investigaciones, o bueno, no tan recientes, pero sí a lo largo de estos últimos años, se ha venido detectando que aún este tipo de elementos, los gases nobles, han podido, de manera, digámoslo así, un poco indirecta o por medio de estos enlaces no muy conocidos, han podido reaccionar con estos otros elementos. Bueno, aquí la característica muy relevante de estos dos tipos de enlaces, que ambos son inorgánicos, es que el acontecimiento del el enlace sucede por este lado en el orbital D, y por este lado de estos compuestos, de estas moléculas, en el orbital S. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a explicar un poco más con detalle esto, porque debe de hacerse con profundidad, ¿sí? Porque esto ya es muy relevante, porque ya es en cuestión del manejo de la reacción, digámoslo así, o mejor dicho, de la acción que van a tener estos dos orbitales de los distintos elementos para que se produzcan este tipo de enlaces precisamente. Bueno, vamos a mirar un tercer tipo, que es el enlace flexionado. O también se le conoce como enlace banana. Bueno, este tipo de enlaces, ya al contrario de los dos primeros enlaces que vimos, son de tipo orgánico, ¿sí? De moléculas orgánicas. Uno de sus, digámoslo así, mayores exponentes es el ciclopropano. Su fórmula química es C3H6. Recordemos que se les conoce como ciclo porque su estructura es precisamente cíclica, no es una cadena como los alifáticos, sino en forma, ¿sí?, cíclica, forman un ciclo. A ver, este tipo de enlace se llama así flexionado porque, como vemos acá, es una molécula muy pequeña. Entonces, los átomos de carbono tienen que verse forzados a
digámoslo así, desviar un poco el, el grado, el ángulo, mejor dicho, de conexión entre ellos para formar la molécula, precisamente por lo pequeña de esta molécula. Entonces, así, formando una especie, digámoslo así, como lo dije anteriormente, como de forma de banana. De allí, como ese flexionamiento que sucede en ese tipo de moléculas. Aquí ya, digámoslo así, ya no va a ser el concepto, no va a ser no va a recaer sobre los orbitales, sino sobre el enlace mismo que tengan los carbonos, pero como ya lo dije antes, que corresponde al ángulo con el cual forman esas estructuras. El cuarto enlace se le conoce como puente de hidrógeno, ¿sí? Puente de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Hidrógeno. Bueno, aquí la característica de este tipo de enlace es que, como su nombre lo indica, necesariamente es el hidrógeno el que tiene que reaccionar, pero en esta ocasión con especialmente tres elementos muy electronegativos: el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Oxígeno, nitrógeno y flúor. Bueno, más adelante, como en cualquiera de estos casos, vamos a profundizar más en el tema, porque a pesar de que son no muy regulares este tipo de enlaces, tienen características muy diferentes a los enlaces, digámoslo así, convencionales o comunes, ¿sí? Entonces hay que darle mayor contribución a la explicación para darnos cuenta cómo se desarrollan este tipo de enlaces. ¿Listo? Luego tenemos por este lado casos muy, digámoslo así, que se puedan observar así con bastante frecuencia, es el comportamiento de una molécula muy conocida por todos y cada uno de nosotros, que es el H2O, o la molécula del agua, ¿sí? En este tipo de moléculas se presenta ese tipo de enlaces, pero bueno, ya lo dije antes, es mejor aclararlo con más tiempo, porque es necesario más adelante darle prioridad a cada uno de los enlaces de manera separada, es decir, un video por enlace detalladamente explicado, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo por ahí como el inicio de estos temas tan especiales. Bueno, se me olvidaba que este tipo de enlaces, los puentes de hidrógeno,
pueden presentarse en moléculas inorgánicas como el agua y también en moléculas orgánicas como el ADN. Recordemos que el ADN es el responsable de la información genética en los seres vivos, debido a la complejidad estructural que tienen estas cadenas. Por ello, vuelvo y reitero, es mejor aclarar cada uno de estos enlaces de manera profundizada para entender estos temas que yo estoy seguro que comúnmente en los colegios, en las escuelas, esto muy rara vez o tal vez no se ve, ¿sí? Entonces esto es muy poco convencional incluso para verse a nivel educativo. Bueno, lo digo porque personalmente lo acabo de aprender, yo realmente no lo sabía y así como dicen, siempre a pesar de las condiciones que tengamos, tenemos que estar dispuestos y prestos a siempre aprender algo nuevo cada día. ¿Ok? Bueno, vamos con el quinto, que bueno, realmente no es propiamente un enlace químico, sino un procedimiento, bueno, digámoslo así, como bueno, no tengo las palabras definidas para esto, pero es un proceso no tanto químico, sino físico-químico, ¿sí? Físico-químico. Se denomina la fuerza de Van der Waals. Fuerza de Van der Waals. Bueno, aquí sí que para el video individual que se va a hacer para estos tipos de enlaces, se va a tener que de verdad profundizar demasiado porque estas fuerzas de Van der Waals están en todo, en átomos, moléculas, macromoléculas, macroscopía, etc. ¿Sí? A pesar de que es una fuerza, una interacción, digámoslo así, muy débil a comparación de lo que conocemos como un enlace químico, es muy relevante para todo el campo de la ciencia, porque recordemos que dijimos que son procesos tanto físicos como químicos. Entonces vamos a darle un exhaustivo examen a este tipo de fuerza o de, entre comillas, enlace químico. Bien, pues bueno amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.